Muy buenas noches. Anterior fue una prueba de visión. Gracias mil por acompañarnos en este espacio con Charlotte. Un programa que tiene la misión cada miércoles de 7 a 8 de la noche de compartir contigo los temas que son importantes para ser abordados y discutidos en la familia de la República Dominicana. Con Charlotte tiene un nombre cortito, porque justamente lo que quiero es que lo recuerdes y lo hagas memoria bien rapidito, bien fácil, porque hacemos comunicación con un propósito, y es justamente de llevar la información, de llevar esos temas que merecen ser analizados, conversados en familia. Hoy nos honra con su presencia nueva vez en este que ya es su casa, en este espacio con Charlotte. Carlos Torres, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, feliz, tú sabes, de estar de nuevo aquí contigo y con todos los telespectadores. Tenía la duda, ¿es Carlos Torres Cleries? Cleries. Sí, es un apellido de origen belga. Yo tengo unos orígenes, por mi parte mi abuela en Argentina, por parte de otros bisabuelos en Bélgica, y soy nacido en Cataluña y vivo en la República Dominicana hace ya 16 años. Oye, ya eres un dominicano más. Un dominicano ya más. Eres un dominicano más. Ya lo que te falta es un poquito dejar el acento. Sí, no te creas, aquí me cuesta, pero con muchos amigos o con los panas hablamos. Ah, exacto, ya tú dices, ¿cómo está? ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú estás? Y lo mejor es que nos entendemos. No sé, ¿y cómo fue? ¿Cómo fue? Claro, y además, por ejemplo, la palabra, yo no sé si en otras partes del mundo la palabra cosa tenga tantos significados como acá. Sí, hay algunas más feas que tienen más significado. Exacto, pero no, aquí cosa, bueno, pásame la cosa, tráeme la cosa, ¿y dónde está? Encima de la cosa, y no viene con lo que la encomienda. ¿Y cómo fue la cosa? Bien, ¿tú sabes cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa? De verdad que nos encanta, y sobre todo cuando vienes con con buenas nuevas, como justamente es esta campaña que nadie se quede sin oír. La verdad es que es el año número 10 que llevamos a cabo esta campaña, que iniciamos en el año 2006, y se ve muy lejos eso ya, porque 10 años en cualquier cuerpo de un modo u otro siempre se notan, ¿verdad? Claro. En algunos menos que a otros, claro, por supuesto, ¿no? Es el 10º año que hemos querido poner en marcha una campaña que se llama Nadie sin oír en Navidad. Y el motivo es porque, fíjate que hoy me decían que entre 1 millón y 1,5 millones de dominicanos van a regresar en estos próximos días al país. Y estas personas que llegan ahora, llegan con una intención clara, que es juntarse con sus familias, regresar a casa, ver a algunos seres queridos, claro, que llevan meses, años que no los ven. Y entre esos están padres y abuelos. Y padres y abuelos que, evidentemente, en unas fechas entrañables, se van a encontrar y se van a reencontrar con algo inevitable, y es que la edad no perdona, y que la pérdida auditiva, es decir, la pérdida de audición, es algo que a todos nos llega. Y por eso llevamos a cabo la campaña Nadie sin oír en Navidad, para poder ayudar a toda esta gente a que en estos momentos puedan reencontrarse con una buena audición, y piensen que si no saben qué regalarles, tienen ahora una ocasión magnífica de regalarles un buen oído, una buena audición, para que la comunicación sea la más efectiva el año completo. ¿Cuándo podemos comenzar a pensar de que hay situaciones asociadas a la audición? En realidad, desde el mismo nacimiento. Vivimos en un país en el que la mitad de los nacimientos tienen algún tipo de factor de riesgo, riesgos de diferentes tipos, por embarazos mal llevados, por muchos partos prematuros. Partos prematuros, en efecto. Increíble. Y tampoco las mejores condiciones del mundo a la hora a veces del propio nacimiento, ¿no? Vivimos en un país en el que son frecuentes los matrimonios consanguíneos, es decir, en poblaciones pequeñas o en pueblos, que alguien pues esté casado con un primo o con algún familiar lejano, claro, que al ser consanguíneo esto da una tasa de pérdida auditiva infantil superior a la de otros otros países. Pero por otro lado, tu pregunta era ¿cuándo podemos empezar a notarlo o cuál es el síntoma? Y en verdad es que en cualquier momento. Porque de pronto con el tema de la vista ya yo digo, si es que están haciendo las facturas de los restaurantes más pequeños, porque es así ya, mira, que uno comienza sí, las hacen más pequeñas, doy fe que las hacen más pequeñas. De verdad que sí, porque no es que nos estamos quedando nosotros. Para nada. Nada que ver. Para nada. Porque por asunto de edad, nada que ver. Nada que ver, por supuesto. ¿Sabes qué pasa, Mildred? Mira, resulta que los humanos tenemos unos sentidos que están diseñados para vivir en condiciones 50 años. ¿Y sabes por qué?
Porque apenas hace 50 años la esperanza de vida era de 50 años. 50 años. Sí. Lo que ocurre es que la sanidad, que la evolución de la ciencia y de la técnica está haciendo que vivamos 60, 70, 80 o 90 años, pero nuestros sentidos se desgastan. Se desgasta el tacto, se desgasta el olfato, se desgasta la vista y por supuesto el oído. Pero ¿qué ocurre cuando se desgasta la audición? Que curiosamente es de los que menos nos damos cuenta y menos nos fijamos en él, porque como no duele ni sangra, la pérdida auditiva, pues eso tú te crees que lo tienes siempre bien. Y el efecto que tiene es devastador, porque perder la audición te incomunica. Perder la audición te convierte a veces en un mueble. ¿Y por qué digo eso? Porque un mueble, si tú le hablas, no te contesta. Claro. Y el peligro que encierra estar desconectado en términos auditivos. Mira, es peligroso, por ejemplo, cruzar una calle, en este país sobre todo, y no darte cuenta, primero porque eres más lento y más torpe de reacciones auditivas, y en segundo porque quizá tú no oyes la pita del carro que viene y te choca. Es peligroso si tú manejas, porque tú no te puedes dar cuenta de si unas personas que van contigo te hablan y tú te tienes que voltear porque no la entendiste y le chocas a otro o pones en peligro a los demás. Es peligroso, por ejemplo, si tú tienes algún tipo de trabajo en el que dependes de que otros te hablen o dependes de que otras personas estén, por ejemplo, atentos contigo. Sin ir más lejos, tú puedes ir al banco y no es lo mismo 8 que 80 si hablamos de miles de pesos. Claro. ¿Verdad? Al final, como uno no le da mente al hecho de perder la audición y que se te desenfoque, porque si se te desenfoca el oído, tú pasas a convertirte en alguien torpe. El otro día, y fíjate que voy a hacer algo que puede parecer chercha y quiero que sea respetuoso, decidimos hacer nosotros un comercial que una paciente nuestra, que tiene ya 86 años, que ella es muy religiosa, es una persona muy devota, me explicaba a su hija que su hija le dijo, fíjate que nos vamos a reír con esto, le dijo, mami, qué buenas que tú haces las papas con queso. Y él dijo, ¿cómo? ¿Que el Papa se ha muerto? Ay, Papa Francisco. Fíjate eso. Esto, que parece que sea una chercha, no lo es, porque para la familia, fíjate que la persona que respondió, lo primero que pensó es, wow, se ha muerto el Papa, para ella era algo muy duro. En cambio, para la familia se convirtió en algo que era evidentemente chistoso, pero porque que era no chistoso. fue más allá de la risa, o sea, claro, que pudo haber llevado la confusión. Claro, pero esa misma confusión puede estar en muchos otros lugares, en muchos otros... ¿Con un medicamento? Por ejemplo, con un medicamento. Mira, yo tengo una broma también que resulta que a mi mamá, que ya vive en España y oye mal, ella lleva aparatos, pero no siempre los lleva puestos. Y cuando yo tengo que ir a buscarla a su domicilio para acompañarla a un médico, a un lugar, le digo, mamá, por favor, a la hora en punto tú estás abajo porque yo no me puedo parar con mi carro. Yo espero que tú estés. Pero te llamaré 10 minutos antes para que no esperes mucho tiempo por si hay un tapón. De modo que yo la llamo y no me toma el teléfono y cuando llego ya no está. Y digo, Dios mío, ¿le pasó algo? Me tengo que ir a parquear lejísimos. Cuando subo arriba a buscarla, y me dice, ¿por qué no me llamaste? Horas marcando. ¿Y sabes lo que ocurre? Que por culpa de eso llegamos tarde a todos los eventos que tenemos después, pero yo mientras sufrí mucho, porque pensaba en todo momento que le había ocurrido algo y a mis hermanos igual. Esto, yo estoy seguro que cuando lo estoy diciendo tenemos muchos telespectadores que saben que les ocurre todos los días en su casa. Pero hay un aspecto, Carlos, que me gustaría que abordáramos, y es el hecho de que, si bien es cierto, muchas veces aceptar que vamos perdiendo facultades, claro, supone una madurez. Claro. Para aceptar, de pronto, no es envejecer, es que es natural, o sea, yo no puedo esperar tener quizás los mismos reflejos de hace 10 o 15 años, o sea, claro, ya hay cambios. Es lógico. Pero en el caso de la audición, las personas muchas veces se niegan a aceptar. Sí. Y tú háblame, es que no te escuché. O a veces hacen ese juego que no sé cómo se llamará en términos médicos, pero juegan a empatar cosas, o sea, no te escuchan todas las palabras y te van haciendo una especie como de... Es un asociacionismo. Una asociación y a ver si pegan a veces en algunas cosas. Totalmente pero de acuerdo. Pero de pronto no lo hacen. Entonces, ¿cómo hacer conciencia con esa persona de que es normal y que no hay problema, que el problema es uno quedarse callado? Mira, se ve más una persona que no oye bien que la propia sordera. Cualquier tipo de solución auditiva o de aparatito se ve mucho menos porque hoy en día son un tipo de aparatos que se integran del mismo modo que se integra un reloj o unos aretes para una mujer o se integran los zapatos en el cuerpo humano. Es algo que te rejuvenece de una vez porque
el hecho de no oír te envejece prematuramente, pero muchísimo. Muchísimo. Tienes que hacer lo primero que cuando no claro, escuchas, haces un gesto así. Claro. ¿Café? ¿Cómo fue? ¿Qué? Mira, hoy en día acuñamos un término que se llama la audición cerebral, porque nosotros oímos por el cerebro y no por los oídos, igual que vemos con el cerebro y no con los ojos. Resulta que cuando pierdes el oído, el cerebro hace menos gimnasia neuronal, porque no le llegan los estímulos eléctricos. Eso te hace más lento y más torpe. Y entonces cuando tú sales con tu familia o con tus amigos o a cualquier reunión, tú quieres comprender pero confundes las palabras porque oyes pero te cuesta comprender. Con lo cual el esfuerzo físico es mucho mayor. Fíjate que ya con la edad que tenemos nosotros nos despertamos con una energía durante el día que evidentemente se va agotando como se agota la energía del celular. ¿Qué ocurre si a ti te cuesta mucho comprender? Que tú haces esfuerzo, hasta que llega un punto que dices, no puedo más. Pero no le diré a nadie que no lo entendí. Yo me quedo de cuerpo presente, pero de mente ausente. ¿Y eso qué provoca? Provoca que, como bien dices tú, vayan viendo el contexto de la frase, intenten empatarlo, pero muchas veces no pueden, y entonces, lo tengo que decir, acaban pasando por tontos. Por eso nadie quiere reconocer que no oye bien, porque se creen que no oír bien es a veces parecer tonto. Y lo tonto es no resolverlo. Eso es lo tonto. Porque hoy, por suerte, tenemos la fortuna de que no hay sordera, no hay pérdida auditiva, no hay desenfoque de audición que no se pueda resolver. Todos, absolutamente todos, se pueden resolver. Vamos a ir a un contacto con nuestros auspiciadores y cuando regresemos hablaremos con cuáles alternativas hay en el mercado para aquellos niños, aquellas niñas que nacen con audición cero. Fantástico. Vamos en contacto y ya regresamos. Para emprender o desarrollar tu negocio, en New Color debes pensar. Hojas timbradas, papelería, tarjetas, logos, brochure y diseño gráfico, vallas, banner, pancartas, letreros. Tu promoción e impresos, New Color te lo resuelve. También tenemos servicios de revelado de planchas CTP en todos los tamaños. Entérate de nuestras ofertas llamándonos a nuestros teléfonos 809-333-5775 y en Nueva York al teléfono 347-622-8862. U-Color te lo resuelve. ¿Con quién cuentas para tu futuro? En el año 2001 se promulgó la Ley 8701 de la Seguridad Social, creándose la Superintendencia de Pensiones SIPEN, entidad oficial que vela por el otorgamiento oportuno de los beneficios que te garantizan a ti y a tu familia el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, como compensación a los aportes que mensualmente realizas a través de tu empleador. La SIPEN regula y supervisa a las administradoras de fondos de pensiones y a otros planes de pensiones para que te otorguen los mejores beneficios que por ley mereces. Existen 4 tipos de beneficios en el régimen contributivo. La SIPEN protege tus derechos como afiliado, garantizando la solvencia y eficiencia del sistema, manteniendo la transparencia del mercado. Conoce más en nuestra web, donde podrás tener acceso a las aplicaciones, consultas a tu AFP, calcula tu pensión y el estado de tu cuenta. Entonces, ¿con quién cuentas para tu futuro? Cuentas con toda una estructura que cada día trabaja por ti. En nuestro país, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte. Paremos ya.
Seamos precavidos. El uso del cinturón de seguridad y el casco protector en motociclistas reduce el riesgo de lesiones. Utiliza tu celular solo cuando estés estacionado y nunca manejes bajo los efectos de alcohol. Rescatemos la conciencia ciudadana respetando las normas de tránsito. Rescate 365. Estamos contigo. Estoy de regreso contigo en este tu espacio con Charlotte. Hoy nos sentimos más que complacidos con la presencia de Carlos Torres, quien es justamente audiólogo y audioprotesista. Antes de irnos al contacto, dejamos en el tintero la pregunta de que ¿cuáles alternativas hay para aquellos niños, aquellas niñas que nacen con audición cero? Es decir, y sobre todo la parte que tiene que ver, que me gustaría que nos asistas, que nos expliques. Las madres, generalmente, ¿cómo pueden darse cuenta los padres de que hay un problema asociado a la audición? Bien, son tres preguntas. Pues en una. Tres preguntas. Sí, siempre me decían siempre que yo como que era así como tipo metralleta. Como que, pero sí, es mi estilo. Yo tengo un buen shield ahora, tengo un buen escudo para entrar en la metralleta. Vamos por partes. Si un bebé nace con una pérdida auditiva o una sordera profunda o una sordera total, de entrada no hay forma de darse cuenta porque el bebé llora igual que cualquier otro bebé y aunque tú le preguntes él no te va a responder. Pero si hay sospechas de que ha habido un parto prematuro, hay cualquier problema o cualquier riesgo, porque sea uno de esos niños que nace con riesgo, entonces deben hacerse un estudio llamado emisiones otoacústicas, que forma parte de una cosa llamada el screening auditivo neonatal, que por ley se lleva a cabo en la mayor parte de países del mundo y aquí estamos bregando para ver si Salud Pública lo convierte en algo estándar. Por otro lado, si en el primer año de vida el bebé no responde, por ejemplo, a estímulos sonoros. Pero es muy tarde el año. Sí, digo durante el primer año de vida. Durante, en ese lapso. Durante ese lapso de tiempo, porque el primer año de vida el niño no hablará todavía no tiene que desarrollar el lenguaje, pero sí hay algunos, fíjate que en todos los idiomas del mundo, mamá y papá es prácticamente igual. Por eso el hecho de que un bebé haga mamá o papá hace que haya padres que digan, mi hijo oye, mi hijo se voltea. Hay una cosa llamada el reflejo cocleopalpebral, el reflejo que tenemos así estándar, que si yo doy una palmada frente a mí, siempre lo tendré, pero si los papás lo hacen colocado en la parte de detrás del niño, así que el niño lo vea, y dan una palmada fuerte y no tiene el reflejo, que sospechen directamente y se vayan corriendo al pediatra para que él refiera a hacer un estudio auditivo. Esto es, Carlos, que el padre aplauda detrás del niño, que no vea, o sea, que el niño no pueda ver. Exactamente. Sino que tenga que ser justamente solo por el sentido del oído. Exactamente, porque si lo hace delante, todos tenemos el reflejo, claro. Pero si lo hace detrás o al lado, que el papá o la mamá lo aguanten así mirando al frente y el otro papá le dé la palmada por detrás, con eso es un síntoma fácil darse cuenta. Si no tiene el reflejo, vamos rápido al pediatra, vamos rápido al audiólogo para darnos cuenta de que el niño no oye bien, ¿ok? Y hacer los estudios auditivos de rigor. Es muy importante que esto lo hagan porque nosotros que hacemos estudios auditivos en estancias infantiles aquí del país, en algunas hemos encontrado hasta más de un 30% de alteraciones auditivas. ¿30%? Sí. Es alarmante. Claro que es alarmante. Eso no quiere decir que tengan todos un problema de audición. He dicho alteraciones auditivas. Puede ser un tapón de cerumen, puede ser una infección. Piensa que a los niños se les dice que son mocosos por el hecho de tener una cabecita muy pequeña, una trompa de Eustaquio muy pequeña, y porque en una guardería todos los niños beben del mismo vaso. De modo que, desde que uno esté constipado, eso se lo van a contagiar de un modo permanente los unos a los otros. Pero cada vez que un niño tiene una pequeña otitis, está semanas o a veces meses con una pérdida de audición, que esto va a incidir directamente en un problema del desarrollo del lenguaje y del desarrollo cognitivo. Piensa que hasta los 7 años de edad, cada día vale por 7, y eso quiere decir que si un niño pierde una semana de audición, es como perder 7 semanas. Okay. Si pierde un mes, equivale a perder 7 meses. 7 meses. Y si pierde 3 meses, equivale a perder 2 años y un mes de desarrollo cognitivo y de desarrollo del lenguaje. Es por eso que insistimos mucho en la importancia de la audición,
porque el 65% del desarrollo del lenguaje y cognitivo tiene que ver exclusivamente con el oído y con la audición, si hablamos de niños. Ahora, si hablamos de personas adultas o mayores, el 65% de esa gimnasia cognitiva, de esa gimnasia neuronal, tiene que ver también directamente, precisamente, con el oído y con la audición. Y es por eso que, como es un síntoma invisible, debemos darle mente, debemos estar atentos y, sobre todo, ponerse en manos de algún especialista, como es el caso de los que ya estamos aquí en el país, para poder dar esa cultura auditiva que lamentablemente no tenemos. Cuando nos damos cuenta, ya percibimos, ya nos certificaron de que hay un trastorno, de pronto puede ser una sordera total o puede ser una sordera media. Ajá. ¿Cuáles alternativas hay para este niño? Perfecto. Si el problema es una cofosis o una acusia, es decir, la pérdida auditiva total o una pérdida severa, lamentablemente los aparatos auditivos, los audífonos clásicos de toda la vida, no van a dar un rendimiento suficiente, porque los restos auditivos que tiene ese niño son muy pocos. En este caso, los aparatos le darán solo vibración, conciencia de que el sonido existe. Pero como lo que queremos es que el niño oiga bien, hay una alternativa llamada implante coclear. El implante coclear, que déjame decir que habrán unos 100 aproximadamente hechos aquí en el país, debemos conseguir que muchos otorrinos entren a llevarlos a cabo, porque en España son miles los implantes coclear realizados. En este caso es un producto que se instala directamente aquí en el hueso, en una operación que hoy en día hay muchos otorrinos con la capacidad de poder hacerlo, porque eso da la recuperación absoluta y con una audición que el niño se desarrollará perfectamente a lo largo de su vida. Pero hay un aspecto, Carlos, y es el tema de costos. Sí. Entonces, muchas veces, si ese niño no nace en una familia acomodada económicamente, hay casi que recurrir a una especie de donación. de donación, o sea, de tocar muchas puertas. Mira, excúsame que te corte porque es un tema que me enoja, ¿sabes? No hay padre que se resista si le dicen que su hijo nace con un cáncer. No hay padre o no hay hijo que se resista si sabemos que tu mamá lo tiene o tu hermano lo tiene. Porque si ante algo así reaccionamos de un modo, vamos, 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 uno va a pelear donde sea, uno lo va a buscar donde sea, uno se va donde el político, se va a salud pública, se va a una fundación, se recurre a la familia, recurre a la iglesia. Y si yo sé que mi hijo quedará subnormal por no ir, no lo tengo que hacer, por Dios. Es un tema claro y es un tema que este gobierno, que salud pública tiene que ponerse en ello. Y fíjate que me tocaste mi fibra porque inmediatamente no pude evitar el ponerme así. ¿Es un tema de costos? Claro que es un tema de costos. Pero no conozco casi nadie que no tenga 2 celulares en la casa. No conozco casi nadie que no tenga un plasma o una televisión LCD en la casa. Para eso todos lo encontramos siempre. Si tu hijo no oye bien, muévete. Y si no, ven a verme, que te ayudo y te digo dónde tienes que llamar. Pero lo hacemos. Porque hay que ver cómo se afecta el desarrollo de ese niño. Por supuesto. Por el tema de la audición. Sí. Entonces, hablemos ahora con el tema de cuánto ha variado, porque anteriormente había un temor que era casi una oreja que se llevaba. Oh. Entonces, ya eso, ¿cómo ha modificado? Muéstrame justamente este adorno casi que tienes, este accesorio, se puede definir. Y si nuestros asistentes de cámara nos ayudan a acercar el... hoy en día tiene el tamaño de un pistacho, fíjate. Sí. Y lo ponen hasta del color de un pistacho porque ya no es algo que uno deba esconder. Ninguna mujer esconde los aretes teniendo en cuenta que son algo que te embellece. Ninguna mujer esconde unos labios bonitos. Ningún varón esconde un reloj si sabe que el reloj es algo que también le tiene que embellecer. Esto que estamos mostrando, yo me lo voy a colocar ahora también en el oído, eso que vimos, porque el tamaño es realmente pequeño, porque en pantalla... Vamos a ver, ¿de este lado está bien o...? Sí. Ok. Yo lo que voy a hacer es, lo tengo en mi mano, y lo que voy a hacer es colocarlo para que parezca que por una magia eso llega y desaparece una vez ubicado en el oído. Casi imperceptible. Es realmente imperceptible, pero además tengo que decir algo. ¿Y si se ve? ¿Qué importa? No estamos escondiendo en este caso una minusvalía, estamos escondiendo algo que la naturaleza nos proporcionó. Pero este pequeño aparato, que realmente es pequeño porque es algo minúsculo, que tengo en mi mano, tiene una tecnología dentro muy superior a la del último iPhone 7. Muy superior a eso. Aquí dentro hay un chip que tiene 64 millones de transistores. Aquí dentro hay un chip que se conecta directamente con el teléfono celular, con el iPhone, directamente. Convierte uno el iPhone, por ejemplo, el iPhone o el celular, en un control a distancia.
Cuenta. Convierte el iPhone, por ejemplo, en que si yo no sé dónde dejé el aparato, a través del GPS yo lo puedo localizar. Ok. Me sirve para saber dónde está mi hijo, por ejemplo. Claro. Sí, pero me sirve para saber lo que mi hijo está escuchando o mi papá está escuchando, o los ambientes sonoros en los que están. Este tipo de aparato hoy en día limpia los sonidos que tenemos alrededor. Busca las diferentes voces y las diferentes bocas de las personas que me rodean y limpian de ruido cada uno de los sonidos que está alrededor. Es un sonido focalizado, ¿no? Absolutamente, pero no focalizado solo al frente, sino en todo alrededor. Por ejemplo, yo estoy en un restaurante contigo y viene un camarero por detrás. Yo veo que en tus ojos tú miras al camarero porque yo no lo veo. Este aparato me detecta ese tipo de sonido y me da la percepción de que eso está allí sin molestias, sin ningún tipo de molestias. Imagínate estar en un cine y tener detrás personas molestosas. ¿Verdad que eso a veces es frecuente y es irritante? Desconcertante. Ese tipo de aparato me capta ese sonido y me lo quita. De modo que me concentra en lo que yo quiero, que es, por ejemplo, el sonido de la televisión. Esto tiene, por ejemplo, otra particularidad, que es una novedad, que el modelo Oticon Open, que es el último que ha salido al mercado y que ya podemos tenerlo aquí en el país, y es que tiene la particularidad de que también se conectan con Internet. Y, por ejemplo, ¿para qué puede servir? Fíjate tú qué utilidad. Hay una cosa llamada IFTT, que es el If This Then That, que es lo que se llama el Internet de las cosas. Este tipo de dispositivo hoy en día está conectado a eso, por ejemplo, para que si una mamá está cocinando en la casa y la mamá lleva aparatos y su bebé está en la habitación, si el bebé llora, recibe un aviso directamente en el aparato diciendo tu bebé está llorando o tu bebé te llama. Wow. Por ejemplo, yo puedo programar para que el timbre de la casa me indique que si toca una vez el timbre llegó mi esposa y si toca 2 veces que llegó mi hijo y me está avisando de que lo tengo ahí en la puerta. Este tipo de aparatos se pueden conectar, por ejemplo, a través del Internet de las cosas, para que si yo llego a un salón y quiero conectar el televisor, yo puedo decir en voz alta, televisión, y automáticamente me baja las luces de la casa y puedo ver mi programa favorito en ese momento. Tú sabes que me estás recordando esto. ¿Recuerdas una serie, La Mujer Biónica? Ah, Sí, y esa, creo que la pareja era de Steve Austin, que era el hombre nuclear. Entonces ya de pronto estamos casi a ese nivel. sí, pero fíjate, para algo bonito, para algo Para útil, algo hermoso, o sea, para estar realmente, algo hermoso. poder disfrutar, porque eso es justamente la vida. y estar conectados. Disfrutar todos y a través de todos y cada uno de los sentidos. En efecto. Mira que además siempre tenemos 2 oídos, igual que tenemos 2 manos, tenemos también 2 pulmones, tenemos 2 pies. Supuestamente el tema de los 2 oídos era para que escucháramos más y Habláramos menos, sí. Eso es No, una no, eso broma, como pero al revés. es una realidad. Pero esto nos pasa a todos. Fíjate a mí, que como me des micrófono y pantalla, yo tampoco callo, ¿verdad? Solo que creo que la oportunidad es muy buena. Claro, hay que socializar las cosas buenas. Y es bueno para llevarlo. Estos aparatos van conectados el uno con el otro en tiempo real. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me volteo y tú me estás hablando, el que está a este lado se da cuenta y por sí mismo, por inteligencia artificial, sube el volumen para que nunca se pierda un solo decibelio de lo que me interesa. Pero al mismo tiempo, rastrea 100 veces por segundo todos los sonidos alrededor, de modo que lo que identifica como ruido lo reduce y, por ejemplo, en un restaurante me da un confort auditivo bestial, enorme, cosa que hasta ahora no tenía. Yo sufro mucho cuando voy a un restaurante hay ruido, porque no puedo concentrarme en las personas que quiero. Si a veces hay una mesa molestosa al lado, Sí. o esa bulla que a veces, o ese ruido que deciden que la música debe ser para ambientar, pero nunca para entorpecer a lo que está. Esto lo detecta y reduce lo que molesta. Qué interesante, por eso en esta Navidad nadie se queda sin oír. Vamos a ver, muchas veces asumimos y ligamos el nivel de educación de una persona por el nivel del tono como habla. Dicen, por ejemplo, que la persona mientras más nivel educativo tiene, pues más bajo, ¿no? Más discreto. Sí. Mientras menos nivel educativo, más alto va siendo. Y a veces uno justifica, no, es que esta persona como que no tiene mucha educación o no. Pero quizás de pronto puede esconderse un problema auditivo en esa forma de hablar. Tienes razón. Es cierto que vivimos en un país en el que esto no se puede decir que siempre sea así desde el punto de vista de nivel educativo, porque... Estamos entre los más ruidosos. Sí, pero bueno, uno va a una iglesia evangélica y de repente se da cuenta que si algo hay allí es
ruido y fervor, vamos a decirlo así, ¿no? Y digo ruido porque en este caso puede ser música o puede ser canción, pero que acaba ensordeciendo a los propios que están allí, porque los altavoces, las bocinas, acaban también torturando desde el punto de vista clínico a la persona. Es cierto que el hecho de hablar duro, de hablar fuerte, puede esconder un problema auditivo, porque piensa que la persona que tiene un problema auditivo ni oye ni se oye. Pero si yo levanto mi propia voz, puede ser que crea que ese es el volumen normal que debo tener. Si su hijo habla más duro de lo normal, más fuerte de lo normal, llévelo también al médico. Pero si de repente nuestro papá o nosotros mismos nos dicen que hablamos demasiado fuerte, que no pensemos que es solo por un tema cultural, sino también porque puede ser que esconda un problema auditivo. Y eso se debe corregir, porque fíjate, Mildred, resulta que la edad auditiva coincide con la edad cerebral. Pero si yo tengo una edad auditiva de 80 años cuando tengo solo 50, 30 años. Esos 30 años son 30 años de vejez añadida que tengo en mi cerebro y que solamente poniéndome los aparatos los puedo recuperar. Por lo tanto, tenemos la bendita posibilidad de poder ayudar a nuestros familiares y a nuestros seres queridos rejuveneciéndolos de una vez. Yo soy una de las pocas cosas en las cuales soy como categórica, es en aquello de poner etiquetas. Sí. Que es una costumbre muy nuestra, poner poner el label, poner etiqueta a las personas. Y más ahora en los colegios, ¿no? Ese niño es hiperactivo, este niño tiene pues un desorden de atención, es disperso. Y me ocupa ahora que tal vez ese niño que en clase es un tanto inquieto, es porque no está en capacidad de poder seguir las instrucciones de ese profesor. Bien. Porque pasa con los niños con problemas visuales. Que si está en la tercera o cuarta fila, no ve de manera correcta qué hace en ese tiempo, en ese momento que no puede seguir ni copiar con la misma velocidad y calidad de los demás. Claro. Uno de los síntomas que puede ocurrir es que si tu hijo de repente parece que tenga hiperactividad y no la tenía, eso puede estar escondiendo un problema auditivo también. No digo que deba ser así, digo que puede ocurrir. Pudiera ser. ¿Y por qué? Porque si él oye menos, durante un periodo, por ejemplo, debido a una otitis o debido a un problema transitorio, ese niño no le presta una atención a la misma cosa más de 2 o 3 minutos. Y puedes tener jugar con un celular, estar haciendo al mismo tiempo un rompecabezas, al mismo tiempo tener la televisión prendida, al mismo tiempo distraerse porque su mamá le llama por otro motivo. Si creen que eso fue de repente, llévenlo de una vez también al médico. Y mira, tiene mucho esto porque usualmente, bueno, fui profesora por muchos años en un preescolar. Entonces, había ese tipo de niño que era inquieto, tú le hablabas, vamos a hacer foco, mírame. Sí. Toma la masilla y ve a sentarte. Lo hacía. Diferente cuando tú dabas la instrucción en grupo, claro, era más difícil para ellos muchas veces acatar esa instrucción. Exacto. Se decía foco acá, foco. Y mejoraban el tema de las instrucciones. Vamos ahora a otro contacto con los responsables que estemos aquí. No podemos obviarlo. Y cuando regresemos, vamos a conocer primero dónde está Audiolab, que es justamente la entidad que está auspiciando esta hermosa propuesta de que nadie se quede sin oír. Y también hablaremos de los beneficios que tiene, cómo mejora la calidad de vida cuando tienes una audición 100%. Para emprender o desarrollar tu negocio, en New Color debes pensar. Hojas timbradas, papelería, tarjetas, logos, brochure y diseño gráfico, vallas, banners, pancartas, letreros. Tu promoción e impresos, New Color te los resuelve. También tenemos servicios de revelado de planchas CTP en todos los tamaños. Entérate de nuestras ofertas llamándonos a nuestros teléfonos 809-333-5775 y en Nueva York al teléfono 347-622-8862. U-Color te lo resuelve. ¿Con quién cuentas para tu futuro? En el año 2001 se promulgó la Ley 8701 de la Seguridad Social, creándose la Superintendencia de Pensiones SIPEN, entidad oficial que vela por el otorgamiento oportuno de los beneficios que te garantizan a ti y a tu familia el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia,
como compensación a los aportes que mensualmente realizas a través de tu empleador. La CIPEN regula y supervisa a las administradoras de fondos de pensiones y a otros planes de pensiones para que te otorguen los mejores beneficios que por ley mereces. Existen 4 tipos de beneficios en el régimen contributivo. La CIPEN protege tus derechos como afiliado, garantizando la solvencia y eficiencia del sistema, manteniendo la transparencia del mercado. Conoce más en nuestra web, donde podrás tener acceso a las aplicaciones, consultas a tu AFP, calcula tu pensión y el estado de tu cuenta. Entonces, ¿con quién cuentas para tu futuro? Cuentas con toda una estructura que cada día trabaja por ti. En nuestro país, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte. Paremos ya. Seamos precavidos. El uso del cinturón de seguridad y el casco protector en motociclistas reduce el riesgo de lesiones. Utiliza tu celular solo cuando estés estacionado y nunca manejes bajo los efectos de alcohol. Rescatemos la conciencia ciudadana respetando las normas de tránsito. Rescate 365. Estamos contigo. De regreso contigo en este espacio con Charlotte. Nos place que nos acompaña Carlos Torres, Cleries, y justamente pues estamos conversando sobre el tema de la audición y en el marco de una interesantísima campaña, Nadie se quede sin oír. Y Audiolab justamente es la empresa que tiene el audio, ¿sí? ¿Sí? Que tiene justamente la capacidad, tenemos aquí el afiche en pantalla, okay. Nadie sin oír en Navidad. Hablemos de dónde están ustedes ubicados y los pasos que tienen que dar para entrar en contacto. Gracias, Charlotte. Mira, la campaña empezó el día 15 de noviembre, hace apenas una semanita, y terminará el día de Reyes, el día 6 de enero. Consiste en la posibilidad de que todas las personas que quieran probar los aparatos de los que estamos hablando, los aparatos auditivos, pueden venir gratis a hacerlo, primer punto. En segundo punto, que si tienen seguro médico y lo que necesitan es hacer también un estudio auditivo, no van a tener que pagar ninguna diferencia. Y si vienen a probar los aparatos, evidentemente, como la prueba es gratis, los estudios van a poder hacerlos también en este caso. Ahora, ¿qué es lo más importante aquí? Pues que hacemos hasta un 60% de descuento durante este periodo. ¿Y por qué? Porque nuestros audiólogos van a estar renunciando a una parte importante de sus honorarios, porque nosotros, a través de Funcosor, que es nuestra fundación, estamos también contribuyendo, y también porque Oticon, que es el principal fabricante del mundo de este tipo de soluciones, también está contribuyendo a que pueda ser durante este periodo. ¿Y por qué lo hacemos en este periodo? Pues es muy simple, porque muchos de ustedes van a tener la regalía pascual, porque muchos de ustedes van a estar pensando que ¿y qué le regalo yo a mi papá? ¿Y qué le regalo yo a mi madre? Regálale juventud, regálale que pueda repartir los recuerdos con el resto de la familia, y también llámate a ese primo, llámate a ese familiar que va a llegar ahora de Estados Unidos, que va a llegar ahora de Europa, para que pueda compartir con vosotros en este momento, porque nosotros como el audio estamos poniendo nuestra parte. ¿Te corresponde ahora a ti la otra parte? Claro, el resto corresponde a ti porque el familiar es tuyo, porque es tu familia, porque es tu gozo, porque es el resto de la vida que vas a poder compartir con ellos en este momento. Insisto, hasta un 60% de descuento en las soluciones auditivas en este periodo. En eso consiste la campaña,
porque queremos que nadie se quede sin oír en Navidad. Y además ese afiche está hermosísimo y esa niña está bella, preciosa, mejor modelo. Esa niña ya se ha convertido en nuestra imagen de Navidad. La verdad es que fíjate que incluso tiene esas estrellitas por encima. Sí. Ella es una monada, la verdad. Y bueno, yo solo espero que muchas personas, tanto si son para sus hijos como para ellos mismos, como para los adultos o los adultos mayores, aprovechen el momento, porque créanme que vale la pena. ¿Dónde está ubicado el audio? Bien, estamos en Higüey, en la clínica del Dr. Cedano. Estamos también en Bonao y en San Cristóbal, pero en la capital estamos en la Lincoln, en el número 600. En Piantini, en la Lincoln, en el número 600, frente a frente a Adrián Tropical. Y también estamos en el Doctor Delgado número 1 en Gazcue, frente a la clínica del Doctor Escaño. Les voy a dejar un teléfono, si me lo permites, claro, con gusto. para que desde mañana, por favor, pidan cita, porque créanme que está siendo un éxito y queremos que todo el mundo pueda ser atendido. El teléfono es el 809-334-6068, 809-334-6068. Y vale la pena que pidan turno, que pidan su tanda, para no quedarse fuera con esta gran posibilidad que le estamos ofreciendo en este momento. El audio, audiología, y es una oportunidad para que puedas regalar vida. Sí, señor. ¿No? Y sobre todo calidad de vida, que al final eso es lo determinante. Hablemos si vale el concepto, me puedes corregir, Claro. no hay ningún problema, si aprendo. Si dijéramos para pautas para tener una buena salud auditiva, Sí. ¿qué hacer? La única que yo recuerdo es no limpiarte los oídos, sino hacerlo con el codo, es la única. Sí, en un país en el que la gente se mete plumas, pinchos, palos y de todo en los oídos, ¿no? Es que da un gustico, Carlos, ya que vamos a estar claro, yo no sé qué pasa. ¿Tú sabes por qué? ¿Sabes por qué? Resulta que el órgano más vascularizado del cuerpo, que más venitas tiene, es precisamente el oído y el canal. Ah, ok. De modo que cuando tú introduces cualquier cosa en el canal, tú, sin darte cuenta, quitas el medicamento natural que tiene el cuerpo, que es la cerilla, le quitas la humedad, y al quitarle la humedad, se reseca. Entonces empieza a picar. Cuando pica, tú introduces algo y rompes alguna de las venas, con lo cual, al picarte, tú vuelves así. Entonces es un círculo vicioso que no termina nunca. Y tú debes cortar eso, porque eso puede puede dar lugar a infecciones que sean fatales. ¿Cómo cuidar la salud auditiva? Bueno, pues para empezar, huyendo del ruido, huyendo del sonido muy fuerte por arriba de 90 decibelios. ¿Cuál es un ejemplo de 90 decibelios? Pues hay 3 niveles: la voz de los secretos, que son 30, la voz normal, que son 60, y la voz gritada, que son 90. Es decir, casi todos los lugares que uno camina. Uno habla aquí en 110. Exactamente, exactamente, tienes razón. Uno debe huir de eso o ponerse unos tapones antirruido que no impiden oír, sino que te hacen oír normal sin tener esa agresión sonora en el oído. ¿Sí? Mira que en Estados Unidos es muy curioso, porque cuando nos invitan a algunas fiestas en algunas discotecas, cuando nos invitan a algún congreso, nos dan tapones para el oído. Porque en muchas discotecas en Estados Unidos la gente lo goza, lo baila, pero tiene el oído protegido. Pero aquí, los que, bueno, que son amantes de ir a esos bares y, Sí. y leas también, bares y leas y colmadones, ¿no? ¿Sí? Una música a todo lo que da, se miran, ¿Eh? porque no puedes abrir, te dice, yo sí compartí, cuánto gocé, ¿y qué hablaste? Nada. Absolutamente nada. Solamente Pues aquí con su asunto en los oídos, entonces. es una forma estupenda de poder cuidar los oídos también. Por otro lado, si los niños están muy constipados o resfriados, que por favor intenten atajarlo lo antes posible. Eso da lugar también a diferentes tipos de otitis o de infección. Otitis es inflamación. Son infecciones en el oído. Infecciones en el oído. Sí, son diferentes tipos de infección en el oído. Y dos medicamentos con los que hay que vigilar. Uno de ellos es el ácido acetilsalicílico, Le hace aspirina. aspirina, también el ibuprofeno, en este caso también. En los dos casos, solamente para las personas que ya tienen pérdida auditiva, deberían moderarlo con, por supuesto, el auspicio de su médico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son aceleradores de pérdida auditiva. ¿De acuerdo? También hay otro importante que se debe saber, que es la quinina. Y uno dice, ¿y la quinina en dónde está? Pues tengo que decirlo, en el agua tónica, en la tónica que de los gin tonics. ¿De acuerdo? Ay, Luego- yo entendí un amigo porque está más serio que una tapia. Sí, recuerda que una cosa es el uso y otra el abuso, que un gin tonic es fantástico, que 3
te marean y que 8 te tumban, ¿de acuerdo? Igual que pasa con el alcohol. Una copa de vino es fantástica, 3 copas de vino te dan ya somnolencia, 10 copas de vino te tumban absolutamente y te llevan a otro nivel. Claro. Yo aquí tengo que decir lo mismo con la quinina que está en el agua tónica, que es un acelerador de quien ya tenga ese tipo de problema. Y fuera de eso, pues el sentido común. El sentido común. Porque fumar mucho te daña, las drogas sabemos lo que provocan, sabemos que también el estrés es algo que te daña, sabemos que la cafeína también, por lo tanto todo con moderación es posible, todo con exceso acaba dañándote, entre otras cosas, el sentido de la audición y por lo tanto la plasticidad de tu cerebro a medida que creces. Hay un aspecto, estos jóvenes ahora con este tema de los audífonos, ¿no? Sin ninguna duda, es otro acelerador de pérdida auditiva. La presbiacusia, que es la pérdida auditiva debida a la edad, que nuestros padres tenían a partir de los 75 años, por este abuso nuestros hijos los tendrán a los 45. Pero fíjate que hay algo muy curioso. Hay un comunicador en España muy conocido, Eduard Punset, uno de los científicos más grandes que ha dado también este siglo pasado, nos decía que, con una voz peculiar que él tiene, que los niños que nazcan hoy es posible que vivan entre 120 y 140 años. ¿Sabes por qué digo eso? Porque fíjate, Charlotte, qué triste que tú pierdas la audición a los 45 y vivas 140. No. ¿Y el resto? ¿Qué pasará esos 100 años de tu vida con una mala audición? ¿Convertido en un viejo prematuro durante 100 años de tu vida? La primera solución es cuidar la audición, la primera prevención, y la segunda, que tenemos la suerte de tener este tipo de dispositivo que te rejuvenece y te da esa plasticidad neuronal. Mira, paradójicamente uno ha visto a lo largo de la historia personajes que han tenido grandes talentos y han sufrido justamente la pérdida de estos. Por ejemplo, reciente, Jackie Núñez del Risco, para mí, no sé si tuviste la oportunidad de conocerlo, para mí el comunicador más completo de República Dominicana, por un asunto de un ACV, terminó sin pronunciar palabra. Entiendo. Hombres amantes de la lectura, Borges, ciego, Balaguer, ciego. Y quizás en el caso de la parte auditiva, el ejemplo culmen, el caso de Beethoven. Sin duda. Él terminó al final, que es cuando iban practicando, acostado en el suelo, ¿sí? Para, por la vibración, poder imaginar. Y cuando estrena la sinfonía, creo que fue no recuerdo, sí, la octava sinfonía. La octava o la novena, no recuerdo, hubo que voltearlo hacia el público porque él no podía escuchar los aplausos. Entonces, antes de llegar a esto, ya en los minutos finales, importancia y sobre todo ejemplos de personas famosas que tienen situaciones asociadas a la audición. Yo te puedo comentar algunas. El caso de Beethoven es muy conocido, pero es conocido en los libros. No está documentado porque no había en aquel momento medios digitales para poder saberlo o para poder grabarlo, ¿no? Se cree que el caso de Beethoven fue una sordera progresiva, que, como bien dices tú, él podía llegar a captar sonidos a través de la vibración, pero qué maravilloso es el cerebro de poder recordar los sonidos de la música y poder haber dejado este legado. Sí. Hay personajes actuales muy conocidos, por ejemplo, como Luis Miguel, el cantante Luis Miguel, que por haber empezado a los 4 años de edad ya a cantar, esto le ha provocado a lo largo de su vida este problema. Hay muchos cantantes que tienen ese problema también, y tengo que decir que estos son personas que nacieron con audición y la fueron perdiendo. Pero decía Stevie Wonder que ya que era ciego, él consideraba que era una bendición serlo de nacimiento. No extrañaba la pérdida. Claro, porque como le contaban lo bonito que era el hecho de oír, el hecho de ver, que consideraba que era una bendición para no saber exactamente lo que se había perdido. Pero en cambio, a mí me gusta mucho hablar también de Helen Keller. Helen Keller que es un ejemplo, o sea... Fue algo fantástico. Ella tuvo 2 carreras universitarias, fue asesora de 2 o 3 presidentes americanos y fue sorda y ciega. Pero ella sabía lo que era oír y lo que era ver. Y ella siempre decía que entre no ver y no oír, sin ninguna duda, era mucho peor no oír. ¿Y sabes por qué? Porque decía que el no ver te incomunica con las cosas, con los objetos,
Pero en cambio, el no oír te incomunica con las personas. Y eso, si me permites tomar un momento, es terrible, porque incomunicarte con las personas, ¿sabes qué ocurre? Que te convierte en un objeto. Un objeto. Y eso es lo que no se puede permitir, sabiendo que hoy todas las pérdidas auditivas se pueden recuperar. Eso es lo que es intolerable que todavía lo permitamos. Como gobierno, como personal sanitario, como familiares o como seres humanos. Eso hoy en día no debe tolerarse más. Una mujer hermosa, por ejemplo, como es el caso de la primera actriz negra en ganar un Oscar, Halle Berry. Ajá, tienes Ella razón. es sorda por un asunto de violencia doméstica. Sí, eso fue muy triste también y perdió parte de su audición precisamente por eso, por ese tema. Entonces, lo más importante es que al finalizar este espacio nos quedamos con un sabor a esperanza de que justamente en la audiología tenemos la respuesta y ahora vamos en esta Navidad a regalar calidad de vida. Vamos a arreglar calidad de vida, no vamos a permitir que nadie se quede sin oír en estas Navidades. Tenemos las posibilidades, tenemos los dispositivos y tenemos los costos contenidos, tenemos a la familia que viene de fuera y tenemos también la regalía pascual para poder regalar que nadie se quede sin oír en Navidad. Así que será la próxima semana cuando nos reencontremos en este subespacio. Te invito a que hagas algo, si eres una persona tradicional, que vayas a tu agenda, o de pronto si eres un amante, eres un nativo digital, que lo pongas en tu teléfono inteligente, que el próximo miércoles de 7 a 8 tienes una cita con Charlotte. Tengan todos un feliz resto de la noche. Usted está